nosotros tenemos una percepción siempre dirigida hacia afuera, siempre dirigida hacia afuera. Todo lo que vemos, escuchamos, sentidos, estos sentidos que nos acercan un poco a la percepción del mundo, y esta percepción interior, un poco más sutiles, que son los pensamientos, las imágenes, las fantasías, todo eso, ¿no? Que de alguna forma también nosotros podemos detectarla. Pero el gran descubrimiento, la gran experiencia que podemos vivir es qué es eso que percibe, qué es eso que experimenta lo que estamos viviendo, descubriendo, percibiendo, ¿sí? Y allí está el gran desafío, ahí está la gran intriga, ahí está el gran misterio, ¿no? Que también hay que desenredarlo un poco, ¿no? De mucho, no sé cómo decirlo, de mucha expectativa, ¿no? Porque si vamos un poquito atrás y hemos escuchado más de una vez decir, un santo, un místico se iluminó, o de pronto la imagen de un Buda, ¿no? O de un Jesús, por poner nombres, u otros, muchos que han existido, parecen seres especiales, ¿no? Únicos, tocados con varitas mágicas. Y cuando uno se da cuenta que ellos no han tocado ninguna varita mágica, simplemente han podido salir de esa ilusión, ¿no? De que creían lo que eran, eso que percibían, y le pusieron un nombre que hoy ya lo tenemos clarísimo, que es el yo, este ego, esta personalidad, este que se cree el que percibe toda esta realidad, ¿no? Cuando en realidad hay algo anterior a este yo, anterior no en el sentido de espacio, sino que siempre está, y que nosotros podremos de alguna forma percibirlo, reconocerlo, pero nos crea una gran dificultad porque como estamos tan acostumbrados a que todo lo que percibimos tiene nombre y tiene forma, cuando queremos descubrir esto que somos, estamos buscando un nombre y una forma también. Y ahí está la gran dificultad. Por eso a las personas les parece casi imposible, digo imposible en el sentido de que cuesta muchísimo, de que no hay forma, pareciera, de salir de esta experiencia de la mente muy activa en la que estamos, de que lo que buscamos como experiencia que somos, como manifestación de lo que realmente somos, es tan accesible, es tan, incluso las palabras fáciles que yo a veces uso, simple, digan, no puede ser, no, es imposible, no debe ser así, ¿no? Yo no me lo merezco, yo todavía no estoy en condiciones, no tengo el nivel adecuado para vivir esa experiencia, no tengo el conocimiento, la práctica, la habilidad, ¿no? Y resulta que nos hacemos la pregunta a la que yo siempre invito, es, percibo la sensación de ser, y es obvio que sí, Esa sensación de ser no es un pensamiento. El pensamiento aparece a posteriori de percibir la sensación y le llamo sensación de ser. Pero para que yo diga la sensación de ser, tiene que aparecer eso como una experiencia de lo que soy. Pero resulta que no tiene nombre. Le ponemos ese nombre un poco híbrido de sensación de ser. Entonces, cuando yo descubro esa percepción de mí mismo, al que llamo sensación de ser, toda la experiencia de la meditación me dice, quédate ahí y no te muevas. Quédate ahí y no te muevas. No le agregues nada, no pienses nada, no esperes nada, no mejores nada, no cambies nada. Así, quedarnos en la experiencia de ser. La meditación con su famoso silencio, ¿no? Que nos propone como método, como técnica, como capacidad para ir a esa experiencia, es nada más que eso. Fíjate que la palabra silencio la podemos traducir en estas formas. No tocar esa sensación de ser, no decir nada, no pensar nada sobre ella, no buscarle un nombre, no querer describirla, no querer nombrarla, no querer mejorarla, no querer mantenerla. O sea, cada cosa que yo busco hacer
con eso que aparece obviamente como una sensación de ser, es lo que en definitiva me quita, me saca. Si yo me quedo allí, de una forma, con esta palabra que por ahí la podemos entender, de una forma inmaculada, intocable, intocable. Me quedo en esa sensación, en realidad estamos descubriendo esa sensación de ser, que es lo que somos. Y uno dice, pero ¿cómo lo nombro? ¿Cómo lo nombro? ¿Cómo lo describo? Incluso, ¿cómo digo a alguien, por ejemplo, que lo ha experimentado? ¿No? ¿Qué le cuento? ¿Cómo lo describo? Esa actitud de la mente, lo digo para describir a otro, pero también es para describírmelo a mí mismo, porque no nos conformamos con decir, tengo la experiencia de ser, percibo la sensación de ser, pero no me da ninguna posibilidad de nombrarla, de escribirla, poseerla, de manipularla, de controlarla, de hacer algo con eso, porque esa es la tendencia natural en la que se ha desarrollado nuestra mente. Nuestra mente tiene esa tendencia, y más que tendencia, es una compulsividad de cada algo que atiende, nombra, describe, controla, modifica, mejora, quita, pone, o sea, la mente empieza a hacer esa actividad casi imparable de algo que no necesita de actividad, no necesita modificarse. ¿Por qué? Porque es inmodificable. La sensación de ser que cualquier persona puede tener, si nosotros permanecemos ahí, como quien dice, sin tocar, sin hacer nada, percibirla, percibirla, percibirla. Incluso la palabra percibirla es un deseo, pero es lo único que nos puede, digamos así, ayudar a orientarnos para saber qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y cuando nos quedamos ahí, descubrimos estas cosas que la semana anterior estuve un poco insistiendo, ¿sí? Se ausenta toda la actividad mental, desaparece toda la actividad mental. ¿Y en qué consiste esa actividad mental? La creación de cosas que nos parecen muy reales, que son, primero, un tiempo, ¿no? Pensamientos que me dicen que algo sucedió, pensamientos que me dicen que algo puede llegar a suceder. Y en esa posibilidad de algo que pasó y algo que va a pasar, yo instalo el control de la mente. Llamémosle deseo o llamémosle miedo o rechazo. Quiero esto, no quiero aquello. Porque no es solamente que lo perciba, que me acuerde de un recuerdo. Ya le agrego algo, me gusta ese recuerdo. Ay, ¿por qué me viene ese recuerdo? ¿Por qué me viene esa evocación? O, si vamos hacia adelante, lo mismo. Me encantaría esto, ojalá no pase esto otro. Y vemos como la mente empieza a actuar, 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 y nos parece normal esa acción de la mente que toca todo, que nombra todo, que controla todo, que describe todo, ¿no? Y nosotros estamos tan creídos que somos esa mente activa y que tiene todas las capacidades. Pero hay momentos en los cuales las personas sufren, se sienten mal, y uno dice, ¿podría yo parar la mente? Y nos encontramos que es imposible. Es como una persona que viene en una bajada, ¿no? De mucha pendiente, con un coche sin freno y dice, pues quiero frenar. No, 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 imposible. Vas a seguir, vas a saber hasta donde la energía o la pendiente desaparezca, pero tú has perdido el control de detener. Un poco eso nos pasa con la mente. No tenemos el control de pararla. Por eso que esta práctica de percibir esa sensación de ser y quedarme ahí, es lo que me permite experimentar, comprobar que la mente puede ser detenida. No es imprescindible que la mente se active, no es imprescindible. A veces es necesario, pero no es imprescindible. Esa es la gran diferencia. Cuando es necesario activar la mente por razones de habilidad, de necesidad, de requerimientos, pues allí está, se activa, hablo, pienso, decido, me comunico, relaciono, pero cuando no es necesario, stop, stop, y un stop total. Es decir, sensación de ser y permanecer en esa sensación de ser. Y esa sensación de ser, el objetivo que tiene cuando permanecemos en ella es
que descubro algo en esa sensación de ser, cuando se estabiliza, cuando permanece un tiempo, que le ponemos nombres, pero yo a veces no invito mucho a nombrarlo, porque si no caemos otra vez en las trampas. Fíjense que le ponemos nombre de paz, le ponemos nombre de amor, le ponemos nombre de belleza, y no dejan de ser nombres que nos ilusionan, que nos atrapan, que nos gusta y queremos ir hacia eso. Pues otra vez la trampa y caemos, ¿no? Es decir, experimentar esa sensación de ser para tener paz. No, no. La sensación de ser le llamamos paz, porque no tenemos otra palabra. Le llamamos amor, le llamamos belleza, le llamamos bienestar. Pero cuando descubrimos que la sensación de ser, cuando permanece, lo que realmente ha sucedido es la actividad mental se ha detenido, ha desaparecido el pasado, ha desaparecido el futuro, ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? No es que estaba, no, porque no lo nombro. Cuando yo no lo nombro, el pasado no existe. Cuando yo no lo nombro, el futuro tampoco existe. Y acordarse lo que decía, este presente que creemos que existe cuando lo nombro, tampoco existe como tal. Si yo digo, nos estamos viendo en esta pantalla, o yo digo, he levantado el dedo, en el momento que yo digo, he levantado el dedo, ya ha pasado la acción de levantar el dedo y después lo digo. Después lo digo. Siempre, siempre, cualquier expresión de la mente es posterior a la acción que está sucediendo. Es posterior. Aunque sea incluso instantes. Ni siquiera se pueden medir. Es increíble la ausencia de ese tiempo, en lo cual nosotros decimos, ¿cómo? Silenciando la mente, quedándonos en esta experiencia de percepción, de ser, de lo que soy, que en realidad no es algo que se pueda nombrar, describir, controlar, manipular. Resulta que hay una desaparición de esto que me tenía totalmente atrapado. Un tiempo con un pasado a donde vamos muchísimo, un tiempo con un futuro donde nos proyectamos muchísimo y un presente que no es tal. Es el presente que yo creo que es, no es el presente real que yo percibo. ¿Por qué no es el presente real que yo percibo? Porque en el momento que percibo, lo nombro, en el momento que lo percibo al presente, lo describo, lo califico, lo proyecto, y entonces ya el presente como manifestación real de lo que es, ha dejado de ser lo que es para ser la interpretación que yo le he puesto, para ser el conocimiento que yo le he agregado. Entonces, cuando yo digo, veo esto, ¿es útil? Sí que es útil. ¿Es práctico? Sí que es práctico, pero no es real. Solo allí está la gran dificultad. Solo allí está lo que nosotros necesitamos descubrir. No es para dejar de percibir, no es para dejar de nombrar lo que percibimos, es solamente para ser conscientes de que lo que nombro, de lo que percibo, ya es algo que le he agregado, no es lo real. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿qué importancia tiene que sea real o que le llame? Estoy viendo una silla. Si yo no le pongo el nombre de silla, yo he percibido eso, he percibido. Después que lo percibí, le puse el nombre de silla. Y entonces dice, bueno, me voy a sentar aquí. Hay personas que es lo que mucho se critica en la búsqueda, digamos así, hacia el misticismo, de que las personas prefieren la utilidad, prefieren el beneficio, el control a la realidad de la experiencia. Prefieren eso. Entonces dice, ¿para qué me importa percibir lo que es real si yo quiero lo utilitario? ¿No? Quiero saber que es una silla y por eso voy y me siento en ella. Vuelvo a decir, está muy bien que yo en un determinado momento perciba y utilice esa percepción con la experiencia que la mente y su conocimiento tiene, pero hay muchos momentos en que no es necesario. No es necesario. Y ahí es donde nosotros tendemos que ir a buscar la experiencia de la sensación de ser, permanecer en ella y poder descubrir que todo esto que aparecía y que yo creía que era totalmente real, no lo es tal, no lo es. El tiempo no aparece si yo no lo pienso.
no aparece si yo no lo pienso. Es una experiencia tan rotunda que cuando llegamos a esa experiencia de ser, la percibimos y estamos un instante. Si yo pregunto, ¿hubo tiempo? La respuesta es no, no existió el tiempo en ese instante que percibí la sensación de ser. Pero si yo en ese momento agrego un pensamiento, voy a hacer esto, se instaló el futuro. El pensamiento instala el futuro. El pensamiento instala el pasado. Ay, hace media hora que hicimos esto, hoy empezamos un poco tarde, hoy pasó esto, hoy pasó aquello. Es decir, pero si no hay ningún pensamiento, no activo esta mente, el tiempo no tiene manifestación. Y la otra forma de percibir esta actividad mental es la percepción, digamos así, de las formas. El nombre, los nombres y los pensamientos crean el tiempo. Sin nombre, sin pensamiento, no existe el tiempo. Descubrirlo. Otra vez, ¿el tiempo es útil? Sí que es útil. Sí que es a veces necesario, pero no es real. Y eso es lo que tenemos que empezar a descubrir, de que cuando nosotros estamos en esta actitud de meditar, de descubrir esto que realmente somos, no es para borrar definitivamente el tiempo, es para darnos cuenta que solo existe como un elemento de utilidad y practicidad, nada más. Esto que yo decía, abrir y cerrar la mano, abrir y cerrar la mano. Lo que existe es la mano, pero no existe el abrir y el cerrar. Son acciones que cuando yo cierro, ¿dónde está el cerrar? O ahora, ¿dónde está el abrir? Lo que sí puedo percibir es la mano. En esta pequeña imagen pasa un poco lo mismo. Si yo pienso, produzco un abrir y un cerrar, produzco un tiempo que aparece y desaparece. Si yo no pienso, si yo dejo la mano quieta, que sería como dejar la mente quieta, ¿dónde está el abrir y dónde está el cerrar? No tienen existencia, pero cuando aparecen pueden ser útiles. Puedo coger un boli, puedo tomar algo, puedo saludar, puedo hacer esto, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con la mente. En un momento dado, mi mente se puede activar, genera un pensamiento hacia un futuro, proyecto, organizo, planifico hacia un pasado, recuerdo, evoco una memoria, una capacidad, una habilidad, y todo es útil. El problema es que nosotros estamos tanto en esa actividad mental sin parar que no sabemos de qué se trata esto que percibe todo aquello que se manifiesta en ese tiempo que crea la mente y que no existe como tal. Es útil y es práctico, pero no existe como tal. La misma forma tiene las sensaciones que nosotros percibimos de las formas, las sensaciones corporales, las imágenes visuales. A veces no hace falta pensar como nombre, pero la percepción aparece como forma. Por eso que, fíjense, si nosotros seguimos insistiendo en esto del sueño, que a veces recuperamos mucho esa experiencia, yo en el momento del sueño o cuando me duermo, dejo de pensar y comprobamos que el tiempo no apareció allí. Cuando me despierto, es decir, ¿en qué momento estabas? ¿Qué hora era? Es decir, desaparece el tiempo y desaparecen las formas, es decir, la percepción de las sensaciones. Ya no hay cosas que veo, no hay cosas que siento, no hay cosas que huelo. Sin embargo, yo estoy oliendo, yo estoy sintiendo la cama, yo estoy, bueno, con los ojos cerrados, pero de alguna forma percibiendo eso que a veces yo decía que es una imagen negra cuando cerramos los ojos. Todo eso percibo, pero no hay quien lo perciba. No hay quien lo perciba. En el sueño, ese yo que se atribuye a la percepción desapareció. Ese es el mecanismo por el cual las personas dormimos. Y acá hay algo interesante de decir. ¿Por qué creen que las personas necesitamos 6, 7, 8 horas diarias dormir? Sería imposible vivir no solo con un descanso físico, básicamente con un descanso mental. La mente tiene que parar. Y para que la mente pare, dormimos. El problema es que cuando dormimos, el yo desaparece y no tiene capacidad de recordar, porque ha desaparecido como pensamiento
que reconoce lo que está sucediendo, porque no hay quien reconozca esa experiencia. Estoy durmiendo. Entonces, el cuerpo no es que se haya desconectado. La conciencia sigue percibiendo, solo que ahora se percibe a sí misma. Solo se percibe. No hay un intermediario, yo, que se atribuya, estoy durmiendo, estoy haciendo eso, estoy soñando. Descubrimos que ese yo desaparece. Ese yo desaparece. Bien, cuando digo estas cosas, no hay que quedarse solo con la información. Hay que llevarlas a la experiencia. Hay que llevarlas a la experiencia. Cuando estamos por dormir, lo podemos experimentar. Empezamos a ver que lo primero que desaparece son los pensamientos. Luego desaparecen las sensaciones. Y cuando desaparecen los pensamientos y desaparecen las sensaciones, aparece el sueño. Y cuando me despierto pasa lo mismo. Desaparece esa actitud o esa acción de dormir. Cuando aparece una sensación, siento algo, o aparece un pensamiento. ¿Qué horas serán? ¿Dónde estoy? ¿No? Aparece el pensamiento. Es decir, aparece el yo que se atribuye esa percepción. Antes la percepción estaba, pero no había nadie que se la atribuyera. Es un poco misterioso esto, ¿eh? ¿Cómo aparece ese yo? Que ahora yo puedo decir, estoy hablando. Tengo clarísimo que estoy hablando, que soy yo el que estoy hablando. ¿Quién es ese yo? ¿Qué es ese yo que está hablando? ¿Por qué no puedo decir, yo estoy durmiendo? ¿Por qué no puedo decir, yo estoy durmiendo? Yo no me he muerto. Sigo respirando, mi cuerpo sigue con todas las funciones activas, más se está recuperando, se está desintoxicando, se está regenerando. Es decir, el sueño es altamente eficaz el sueño, o por lo menos el dormir. Sin embargo, el yo ha desaparecido. Hay una pequeña metáfora para entender, tenemos que salir de la mente para ver lo que es la mente. Que eso es un poco lo que, estando dentro de la mente no sabemos lo que es la mente, porque la mente nos ocupa todas las percepciones. Entonces, hay una metáfora que nos puede ayudar a entender esto. Se habla mucho del personaje, ¿no? Que somos, el yo, el ego. Pero vamos a poner una pequeña metáfora que sería la siguiente. Un actor de teatro, de cine, un actor, le han dado un papel en el cual tiene que representar un personaje. Tiene que hacer, bueno, no sé, un determinado personaje. Lee el guión, se lo estudia bien, y además la gente que estudia teatro sabe, tienes que gesticular, tienes que sentir, tienes que transmitir esa emoción, tienes que hacer creer al que te ve, al que te escucha, que eres ese personaje. O sea, tú no puedes subir y decir, bueno, yo estoy haciendo esto, no, porque decir, este es Eduardo, este no es un actor, no está expresando el personaje, que puede tener una característica muy especial, puede ser una persona muy alegre, una persona con cierto temperamento, con cierta característica, que el actor la asume. Pero entonces aquí aparece lo que nosotros podemos decir, cómo se construye el yo, y cómo nos quedamos instalados en el yo sin poder volver. Imagínense que ese actor sube al escenario y representa ese papel, ¿no? El actor es un poco tímido, no tímido de deprimido, sino, bueno, no es una persona, pero tiene que hacer un papel de una persona simpática, bicharachera, alegre, ¿no? Sube y hace ese personaje. ¿Qué ha pasado con el actor? ¿Y qué está pasando con el personaje? El actor asume el personaje y se cree el personaje. ¿Qué pasaría si cuando se termina la escena, se termina la obra, sigue siendo alegre, bicharachero, entusiasma, así, y de pronto queda como identificado con ese personaje y se olvida que él es el actor. Entonces, a nosotros nos sucede eso. Nosotros cuando nos despertamos, asumimos el personaje que ayer se interrumpió cuando me acosté y ahora aparece el personaje otra vez. Estoy desarrollando este rol de Eduardo con estas características, con esta historia, con estas sensaciones, con estas emociones. ¿Quién sería el actor? No el personaje. En esta experiencia de mí mismo,
la conciencia. Es lo que realmente soy. El personaje que actuó en el teatro no es el actor. El actor es algo que, el personaje es algo que el actor empezó a incorporar, empezó a agregar, empezó a creer. Pero en la experiencia del actor, cuando baja, se desconecta del personaje y vuelve a ser el actor. Nosotros no hacemos eso. Nosotros podemos asumir el rol del personaje, sí, ningún inconveniente. Utilizamos la mente, es útil, es práctica, es conveniente, creamos el futuro, creamos el pasado, nos expresamos. Podemos participar de esa experiencia del ego y del yo con toda esa utilidad, sí, pero hay que bajar de esa experiencia del yo, hay que salir de esa experiencia del yo en los momentos que no es necesario, ¿sí? Por eso decía, imagínense que un actor ande el resto de su vida haciendo ese personaje. Se olvidó de que era un actor, se olvidó de la esencia, de su temperamento, de su característica, de su condición de actor. Y ahora anda toda la vida haciendo de personaje. Nosotros hacemos el personaje cada uno se siente, yo soy Eduardo y ando haciendo el personaje de Eduardo. Y me expreso como Eduardo, tengo ciertas características. Y fíjense cómo el personaje que asumimos, de alguna forma lo adaptamos a un temperamento, a un carácter, a una forma, a una aceptación de lo demás, a un deseo de poder que yo de alguna forma creo. Yo soy mi propio libretista, yo soy mi propio guionista de este personaje. Es decir, yo sé lo que de alguna forma a los demás le va a gustar, es decir, ante el público que nos presentamos, yo sé lo que le puede gustar de mí y yo sé lo que no le va a gustar. Y por eso no hago lo que no le gusta y trato de hacer lo que le gusta. ¿Qué es lo que hace un actor? Cuando asume el personaje, trata de hacerlo lo mejor posible para que a la gente le guste. Porque si no hace lo que en el libreto está escrito de que ese personaje tiene que hacer, no va a gustar esa obra, no va a ser agradable, no lo van a aplaudir, no se va a sentir bien. Y va a ser un actor frustrado. A nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? Podemos nosotros desconectar de este yo que se atribuye este rol de ser el participante activo de toda esta percepción que aparece en la vida? Y la respuesta es sí, podemos hacerlo. ¿Cómo lo comprobamos? Empezamos con esa simple experiencia de permanecer en la sensación de ser. Cuando yo permanezco en la sensación de ser, es como que me bajé del escenario. Me bajé del escenario y estoy sentado como el actor que se ha bajado del escenario y está, pues, en su camarín. Pero es el actor, es el actor. Y aunque todavía tenga las ropas del personaje, es el actor. A nosotros nos pasa lo mismo. Yo, en el momento que percibo la sensación de ser, eso es lo que soy. Eso es lo que soy. Esa es la conciencia percibiéndose a sí misma a través de mí. Luego, si quiero, asumo el personaje, que sería el rol de yo, de personaje, de ego, de personalidad, de características individuales, y nos relacionamos con los demás. Y nos relacionamos con los demás. No hay ningún inconveniente. Es útil, es práctico, es beneficioso. Pero vuelvo a decir, no confundirlo con que es real. Sería como que el actor sube, se relaciona con otros personajes de la obra, hay una muy buena interrelación, todo el público aplaude esa muy buena actuación, pero no pueden seguir cuando esos actores se bajan relacionándose con los personajes, ¿no? Se baja y dice, qué bien que hiciste de tal personaje, qué bien que hiciste aquel personaje, pero han dejado el personaje en el escenario y ellos han permanecido en su condición de actor, sin los atributos del personaje. ¿Cuáles son los atributos de mi personaje? Lo que creo que soy, lo que creo que soy, lo que creo que tengo, lo que creo que tengo. ¿Cuál es el actor? El que percibe eso que creo, el que percibe eso que tengo. ¿Cuándo y cómo puedo detectarlo? Silenciando esta mente y percibiendo esa sensación de ser. Percibir, nada más que la sensación de ser. Ese es el actor de nuestra vida. Ese es el actor real, no el personaje que asumimos, ¿no? Entonces, cuando digo esto, me refiero un poco a que la meditación
puede tener muchos caminos, como técnicas, como prácticas, como ritos, como formas de llegar a esta experiencia de ser, y que son útiles, son útiles. Hay personas que tienen una mente muy activa, no la pueden, descubren que no la pueden ni parar. Entonces es bueno que esa persona utilice un ritual de silencio, de quietud, de calma, de aislarse de lo ruidoso, de las charlas, e irse sola, porque si aparece otra persona rápidamente entra en conversación. Entonces está bien crear un entorno que facilite eso. Pero una vez que nosotros hemos creado ese entorno, o no nos es necesario crear tanto entorno, simplemente stop, y nos conectamos con la percepción de la sensación de ser, pura, sin tocarla, sin tocarla. Y cuando esa percepción de ser empieza a permanecer, empiezo a descubrir esto que habitualmente creía que siempre estaba y que solamente lo activa el pensamiento. Solo lo activa el pensamiento. De ahí que no es real. Es útil y es práctico, pero no es real. ¿Por qué no es real? Porque yo pienso algo y al momento siguiente ya no lo estoy pensando. No es real porque si estoy emocionado, dentro de un momento, un tiempo, ha cambiado esa emoción. Es algo que aparece y desaparece. A eso le llamamos lo que no es real. O si estoy haciendo algo, en algún momento dejo de hacerlo o cambio la acción. Por lo tanto, eso que aparece y desaparece, que es cambiante, no puede ser real. ¿Qué es lo real? Aquello que no cambia, aquello que no desaparece. ¿Cómo compruebo eso que no desaparece? La percepción de la sensación de ser. ¿Alguna vez no existe en mí esa sensación de ser? Y la respuesta es imposible. ¿Alguna vez he dejado de ser? Imposible. No me he dado cuenta porque he estado distraído. Sí que no me he dado cuenta, pero porque yo estaba distraído, hablando, haciendo, participando, pensando, no sé, haciendo cosas mentales y físicas, no me daba cuenta de la sensación de ser, pero eso no significa que no estuviera, simplemente estaba distraído. Simplemente estaba distraído. Si yo no tenía esa percepción de ser, no podía haber hecho todas esas cosas que hice o esos pensamientos que pensé. Los pensamientos surgen de la sensación de ser. Las emociones surgen de un cuerpo que es percibido por esa sensación de ser. Es la fuente, es el origen, es el punto de partida de todo. Entonces, si todo surge de ahí, así como surge, aparece, se manifiesta y desaparece. Esa fuente de la cual aparece, surge y se manifiesta todo, es algo que existe siempre, siempre. Y cualquiera lo puede comprobar. En cualquier momento de su vida puede decir, ¿soy? Y la respuesta es imposible decir que no. Pueden pasar un día en el que no me hago esa pregunta, ¿soy o no soy? Y puede pasar, he estado un día, 2 días, meses, años distraído y nunca averigüé si era. Pero en el momento que empiezo a investigar si soy, si siempre soy, van a ver que es imposible no comprobar, o no es imposible comprobar que no soy. Es imposible comprobar que no soy. Y cada vez que empiezo yo a investigar, la respuesta a la pregunta ¿soy? Es sí, es certeza, soy. Y al ratito me pregunto, ¿soy? Sí, claro que soy. Pero lo que en el momento que yo descubrí ese soy, estaba sucediendo algo, estaba pensando algo, estaba haciendo algo, eso fue cambiando. La sensación de ser no cambia, nunca puede cambiar. Y eso hay que descubrirlo. No sirve de que yo lo diga y ustedes me lo crean. No es para eso. Es para que lo investiguen, lo descubran. En cualquier momento, soy, o la pregunta, ¿existo? Y van a tener una certeza de respuesta. Algo que siempre está ahí. No me pillo nunca sin ser, ¿no? Nunca me puedo pillar cuando no soy. Porque es imposible no ser. Es imposible no ser. Y además, otra característica que tiene. Eso que yo percibo que soy, esa sensación de ser que tengo, es exactamente lo mismo que perciben todos cuando se hacen la misma pregunta. Todos tienen la misma sensación de ser, todos.
Entonces, la respuesta es, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que los demás tienen la misma percepción de ser que tengo yo? Como, sí, ¿por qué? Porque en el silencio, al no haber descripción, lo que es, no tiene característica, cualidad, atributos, formas, ni nombre. Y las otras personas, cuando viven esa experiencia, dicen exactamente lo mismo. No tiene nombre, no tiene forma, no tiene atributos. Lo que tú dices, que es tu sensación de ser, es exactamente la misma sensación que tengo yo y que tienen todos cuando conectan con esa fuente, con eso que realmente somos, ¿no? Eh, esa sensación de ser, yo a veces me voy un poco a las metáforas porque fíjense que cuando nos enrodamos un poco en, en la descripción de algo que es muy complejo para la mente, por no decir imposible, describirlo, transmitirlo, compartirlo, entonces utilizamos una metáfora que es el espacio. ¿No? Eso que somos, podemos compararlo, podemos un poco percibirlo, no es eso, porque ya es un nombre que le agregamos, pero vamos a utilizarlo como el espacio, ¿sí? Entonces, esto que soy es la sensación de ese espacio donde todo se está manifestando, todo se está, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que veo, lo que sucede, el mundo se manifiesta en ese espacio. Pero ese espacio no tiene este límite, hasta aquí llega, hasta aquí termina, hasta aquí... No, no. Ese espacio es ilimitado, ilimitado. Bien, espacio que en nosotros tiene otro nombre, o le llamamos de otro modo, que es la conciencia, lo que somos. ¿Eh? Yo soy. Y podemos hablar de muchísimos otros nombres. Había dicho alguna vez que si nosotros, por ejemplo, en una casa o en una habitación, empezamos a decir, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio? Imaginemos si hablamos de que este espacio que soy, al que le llamo conciencia, es autoconsciente, se da cuenta que es espacio, se da cuenta que es espacio y además se da cuenta de todo lo que percibe en ese espacio, como nosotros, ¿no? Que me doy cuenta que soy y además percibo todo lo que parece, lo que escucho, lo que veo, lo que... Bien, por lo tanto soy autoconsciente, ¿eh? De la percepción de ser y de la percepción de todo lo que aparece en la experiencia. Bien, vayamos un poco a esta metáfora. Una habitación de una casa en piso, tiene su espacio, ¿sí? Tiene su espacio. Imaginemos, no, utilicemos la imaginación, imaginémonos que ese espacio de la habitación es autoconsciente, se da cuenta que ese espacio. Y además percibe todo, percibe las paredes, los cuadros, la biblioteca, los sillones, las mesas, percibe todo, ¿sí? Si ese espacio que percibe esa habitación y se percibe a sí mismo como espacio, se percibe a sí mismo como espacio, imagínense que nosotros sacamos la casa, pudiéramos así, ¿no? Un poco con una grúa especial, boom, levantamos esa casa y por lo tanto levantamos la habitación. ¿El espacio tiene algún límite? ¿Era realmente la pared el límite del espacio? No, no. Ese espacio, la pared no era un límite del espacio, era algo que podía percibir. Y entonces si el espacio creía que su límite era la pared, va a decir, yo soy un espacio de 5 metros cúbicos, yo soy un espacio limitado de 3 por 3, de 5 por 5, ese es el espacio que soy. Y estos son los límites de mi espacio, la pared, los cuadros, el piso, el suelo, el techo. Entonces, el ser humano vive como ese espacio autoconsciente que cree que es solo el espacio de la habitación. No, no, levantamos los límites que se puso ese espacio, levantamos las paredes, levantamos el suelo, y el espacio no tiene límite, no tiene límite. Y el espacio de las habitaciones de los demás pisos es exactamente el mismo espacio, limitado por otros objetos, limitado por otros objetos. Por lo tanto, esta sensación que yo tengo de ser es como ese espacio ilimitado, impersonal, pero asume esas condiciones porque percibe esos límites
¿Cuáles son las percepciones de mi límite? La piel, ¿no? Mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mis imágenes. Es decir, esos son los límites de mi espacio, de mi conciencia. Y esos espacios se limitan solo por el pensamiento del yo, que me dice, hasta aquí llego, hasta aquí soy, más de aquí no soy. ¿Cómo que no soy más de aquí? Mi cuerpo no es más de aquí, pero yo no soy el cuerpo, yo soy el que tiene este cuerpo. Yo soy el que experimenta este cuerpo, yo soy el que percibe este cuerpo. Es como el espacio. El espacio es el que percibe los objetos así, pero no es limitado por la pared, ni el suelo, ni el techo. Solamente lo percibe de esa forma. Bien, la idea de poder tener esa sensación de ser es para experimentar esa sensación ilimitada, esa sensación sin tiempo. Tenemos una palabra que es eternidad o eterno, ¿no? Lo que pasa es que se ha confundido y hemos creído que es el final de los tiempos. O sea, en la concepción del tiempo, lo eterno parece que está al final. No, no. Eternidad es ausencia de tiempo. Es un presente que nunca desaparece. Por eso que a veces utilizar la palabra eternidad no siempre nos ayuda, ¿no? La confundimos un poco. Por eso se habla más del presente que no tiene, digamos, el presente ilimitado, que no tiene fronteras donde termina ni donde empieza. El tiempo que nunca empezó, el tiempo que nunca termina, el tiempo que no existe. El espacio que no tiene límites, es como decir, volvemos a la habitación. La habitación tiene límites, pared, techo, suelo, ¿no? La habitación tiene límites. El espacio de la habitación no tiene límites, no tiene límites. En nosotros pasa eso, la sensación de ser no tiene límite. Y la puedo comprobar, porque lo único que le pone límite es el pensamiento que me dice hasta aquí. Saco el pensamiento que me dice hasta aquí, esto, aquello, lo otro, saco esos pensamientos, no tiene límite. No percibo dónde termina. Es el pensamiento el que me dice hasta aquí, esto, aquello, lo otro. Entonces, en la meditación, una práctica muy concreta es experimentar la sensación de ser. ¿Sí? Lo pueden detectar. Cuando yo hablo de experiencia de ser, percibir la sensación de ser, saber que soy. ¿Lo tienen claro eso? ¿Sí? ¿Sí? O más o menos. La sensación de ser. Que si yo pregunto, volvamos allí, porque de ahí parte todo esto que estoy sugiriendo. Si yo digo, ¿existen? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿no? ¿Alguien puede decir, no existo? Imposible. La misma palabra la misma investigación se puede traducir. Son, obviamente que soy, obviamente que soy. No puedo no ser, no puedo no ser. Esa sensación, esa comprobación, investigación de que no puedo no ser es lo mismo afirmativamente, soy. Es lo mismo afirmativamente, la sensación que tengo de ser. Pero ¿qué es esa sensación que tengo de ser? ¿Es algo? No, no es algo. No lo puedo nombrar, porque si yo no lo nombro, hay alguien que está nombrando y que percibe eso que nombro. Entonces hay alguien por detrás de eso que yo ya he objetivado. Eso es el sujeto final, ese es el sujeto primordial. Es lo que realmente es la fuente de todo, ¿no? Por eso que la sensación de ser, cuando yo me conecto, cuando yo la investigo, cuando yo la percibo, y percibirla, investigarla, significa no decir nada de eso, no nombrarla, no digamos, hacer nada con eso mentalmente. Me quedo en una experiencia de ausencia de tiempo, me quedo en una experiencia de infinito. ¿Dónde puedo decir que termina el espacio? Imposible. ¿Dónde puedo decir dónde termina la conciencia si no lo nombro? No existe un límite al no nombrarlo. Por eso que el silencio
es lo que nos permite a nosotros descubrir esa experiencia de lo que realmente es, mientras que aparece el pensamiento y empieza a nombrar objetos a los cuales quedamos atrapados, nos identificamos y allí nos vamos, ¿no? Que es lo que habitualmente nos pasa. La experiencia de la meditación nos invita a percibir esa sensación de ser, quédate con ella, no la toques y experimenta cosas como, por ejemplo, que tienen nombre, pero es solamente para orientarnos. Luego los nombres desaparecen, son experiencias puras. Infinito, no tiene límite. Impersonal, no es este yo, porque este yo no existe. Tiene que haber, yo tengo que decir, soy Eduardo. El Eduardo es el nombre que le he agregado, el pensamiento que le he agregado, y que aparece como algo objetivo. Pero yo creo que soy Eduardo. No, no. Yo soy el que tiene el nombre Eduardo, yo no soy Eduardo. Cualquier pensamiento es algo objetivo que aparece y que esta sensación de ser que soy se empieza a dar cuenta de todo lo que aparece, de todo lo que pienso, de todo lo que describo, de todo lo que nombro. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que esa sensación de ser es la verdadera búsqueda. Pero es una búsqueda que no necesito ir hacia eso, no necesito salir de donde estoy para ir a ese lugar donde está, sino que es lo mismo. Siempre, siempre yo soy, siempre yo soy. Por lo tanto, ¿dónde me busco si siempre soy? No necesito buscarme, no necesito buscarme. Si yo me busco es porque no soy y en algún lugar está ese soy. No existe eso. Pero ¿qué pasa? El pensamiento, la actividad mental, generalmente lo que hace es crear un velo, crear un obstáculo que hace que aparezcan objetos, situaciones a las cuales yo me proyecto hacia afuera y desaparece o deja de ser percibida esa sensación de ser. Y entonces solo existe lo que aparece y no percibimos eso que se da cuenta de lo que aparece, que es lo que soy. Y al estar totalmente inmerso en lo que aparece, perdemos la capacidad del control real de la vida. Por eso sufrimos. Los objetos que aparecen, no los podemos controlar. No los podemos controlar. Quiero esto, no quiero aquello, quiero esto, no quiero aquello. Y cuando quiero acordar, me muevo en ese mundo de objetividad que aparece en la vida y me doy cuenta que hay cosas que logramos y cosas, por no decir la mayoría, la inmensa mayoría, que no. Y nos ilusionamos mucho porque algunas veces logramos pequeñas cositas y creemos que todo el resto lo vamos a lograr. Y seguimos ilusionados pensando, ¿cómo salgo de ese mecanismo conflictivo en el que nos desenvolvemos? Vuelvo a la sensación de ser. Desde aquí percibo todo eso que aparece. Va a seguir apareciendo, por supuesto que va a seguir apareciendo. Pero yo ya no estoy identificado, yo ya no soy eso. Es algo que tengo, es algo que percibo. No es lo que soy. Es como si yo estuviera viendo una gran tormenta detrás de una ventana, ¿sí? O sea, la veo a la tormenta, pero otra cosa es estar en medio de la tormenta, ¿eh? Con el granizo, con la lluvia, con todo mojado. Claro, cuando nosotros estamos allí, entonces nos damos cuenta que estamos mal y lo que queremos es que deje de llover, que aparezca un paraguas que nos lleve, que aparezca algo que me proteja la cabeza del granizo. Empezamos a preocuparnos por lo que aparece y yo estoy en el medio de lo que está apareciendo. Pero si yo estoy atrás de una ventana, viendo la tormenta con todo el efecto que produce, que moja el granizo y todo, a mí no me afecta, no me afecta. Yo la veo a la tormenta. Yo la veo a la tormenta. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo percibo lo que aparece, pero no estoy identificado con eso. No estoy identificado con eso. Por lo tanto, aparecen las mismas situaciones que vamos a vivir, pero resulta que ahora no me atrapan. Ahora no estoy inmerso, identificado con eso, ni me llevan ni me traen, sino que soy un perceptor de toda esa manifestación que surge en la vida. ¿Soy indiferente? No, no soy indiferente. Cuando puedo y quiero, actúo, pero cuando no es necesario, lo percibo, lo percibo. Y esa es la gran sabiduría, esa es la gran inteligencia de la vida, que nos ha dado la posibilidad de poder intervenir sin identificarnos, sin identificarnos. El problema es que el ser humano ha perdido la capacidad de desidentificarse y ha quedado atrapado. Como decía,
soy el actor que empezó en esta obra de teatro a hacer este personaje y no dejó más de hacer ese personaje. Ahora se bajó del escenario y sigue haciendo el personaje. Y anda por toda la vida haciendo un personaje. Y el actor ha desaparecido. ¿Ha desaparecido realmente el actor? No, no. Se ha instalado el personaje y el pobre actor se ha olvidado de que era el actor. Y se mueve como el personaje. A nosotros nos pasa lo mismo. El personaje es yo. El personaje es yo. Y el yo se ha cargado de atributos, se ha cargado de características de las cuales nos parece imposible que no somos eso, que no soy Eduardo, que no soy varón, que no tengo este cuerpo, que no tengo esta mente, que no tengo esta historia, y resulta que descubro que todo eso no es lo que soy, es lo que tengo, es lo que tengo. ¿Qué es eso que sabe que tengo todo eso? Esta sensación de ser. Y aquí la mente se queda muda cuando quiere explicar por qué y para qué. La mente se queda muda. Experiencia pura. La sensación de ser que puede percibir todo lo que aparece. El actor que sabe que puede realizar cualquier papel o muchos papeles de los que tenga habilidades para manifestar o para producir. Esa sería un poco desde la búsqueda de la experiencia de ser, el trabajo que la meditación propone. Percibir esa sensación y permanecer allí y quedarnos. ¿Cuánto tiempo? Pues podríamos quedarnos toda la vida. Y cuando necesitamos, sabemos que vamos y venimos. Como si yo estoy en una casa viendo una gran tormenta, pero yo soy el que tengo la cerradura de la ventana y cuando quiero abro y me meto en la tormenta y cuando quiero la cierro y la tormenta queda fuera. Es decir, el ser humano ha perdido esa capacidad de entrar y salir, entrar y salir. ¿Entrar y salir en qué? Nosotros creemos que entramos y salimos en la experiencia de ser, y ese es el error. No, nosotros estamos siempre en la experiencia de ser. Nosotros entramos y salimos en la experiencia objetiva de todo lo que aparece en la vida. Allí entramos y allí salimos. ¿Cómo entro? Pensando, actuando, sintiendo, percibiendo. ¿Cómo salgo? Silenciando. Así de simple, silenciando. Cuando yo silencio, desaparece todo. Solo queda la sensación de ser. Cierro la ventana y la tormenta quedó afuera. Yo estoy percibiendo la tormenta. Y percibo que soy el que se da cuenta que está esa tormenta así sucediendo. Aquí también pasa lo mismo. ¿Puedo actuar? Sí que puedo actuar. Es decir, por ejemplo, sería muy indiferente si yo veo una tormenta y veo que pasa alguien, no sé, y necesita protección, pues le abro la ventana o le abro la puerta y le digo, ven, entra aquí que te vas a proteger. O sea, ningún inconveniente con actuar. Pero no, otra cosa sería creer que estoy en el medio de la tormenta y que no tengo protección, que no tengo forma de tener ese refugio, esa posibilidad de salir, de desidentificarme de esa experiencia y permanecer en lo que soy. Eso sería. Entonces, en cada situación, cuando yo percibo esa sensación de ser, el mundo no es que desaparezca, es que el mundo y toda su manifestación no me afecta, porque esto que soy no puede ser afectado. Esto que soy es infinito, esto que soy no tiene manifestación de forma, de contenido, pero es una percepción real. Es como, volvemos al ejemplo que había dicho, ese espacio de la habitación, ese espacio que estaba aparentemente limitado por las paredes, los techos. Si esa habitación se prende fuego, pongamos esa situación, se prende fuego, se destruye totalmente, queda reducida a ceniza. ¿Qué le pasó al espacio? Nada, nada. El espacio es intocable, es inmutable. ¿Por qué? Porque no es algo que pueda ser afectado. Por eso que el fuego se va a destruir todo lo que aparece, pero no va a destruir aquello que permite que eso aparezca. Incluso el fuego. Incluso el fuego. Estas metáforas, estas imágenes, a veces uno dice, bueno, el mundo no se va a quemar y yo voy a permanecer allí. Lo ponemos simplemente como una imagen para ver
que el espacio, la conciencia que somos, no es algo que pueda ser afectado. No es algo que pueda ser afectado. Y por lo tanto, es el refugio, es la esencia de aquello que realmente somos, donde se manifiesta y percibimos todo. A ese refugio, cuando yo estoy ahí, sin la ansiedad o sin la identificación de todo aquello que aparece, le hemos puesto nombres: paz, belleza, amor, bienaventuranza, bienestar, felicidad. ¿Por qué? Porque es una sensación que no puede ser alterada, afectada. No puede ser. Y eso hay que descubrirlo. No es algo para decir, yo busco la paz. No, no. Es algo que vamos a percibir nada más. Bien.